Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Este es Dani Córdoba, el siervo inútil. En este video, bueno, ya lo hemos tratado en otros, pero vamos a hablar única y exclusivamente sobre, ¿está la iglesia edificada sobre Pedro? Para entender exactamente qué es lo que Jesús le dijo a Pedro, hay que leer bien las escrituras. Cuando una persona no pone atención sobre el inicio de una conversación, es fácil, es fácil mal entender, ¿sí? Es fácil perderse el hilo, como decimos ver en algunos países. Es fácil perder la secuencia de una narración o de un diálogo o de una conversación, ¿sí? Voy a tratar de dar un ejemplo rapidísimo de cómo se pueden malinterpretar las cosas. Yo estuve leyendo sobre un medicamento y yo lo empecé a leer desde la mitad y lo que leí fue esto. Pues si usted tiene problemas con la fricción, tiene problemas con el movimiento, ¿sí? Tiene muchos problemas con las posiciones por muy diferentes que éstas sean y usted ya no siente placer, entonces este producto le va a ayudar a gozar de todos sus movimientos, de la fricción sobre todo. Este medicamento le va a ayudar a que en cualquier posición que usted se encuentre, usted encuentre y halle la mayor satisfacción. Cuando yo estuve leyendo así, dije, uy, ¿qué es esto? ¿Sí? Para los que tenemos un poquito la mente sucia, vamos a decirlo así, sucia, podemos imaginarnos que aquí habla de un, un producto que sirve para el placer sexual. Pero cuando empecé a leer el principio, decía ahí, si usted tiene problemas en las uniones, ¿sí? Si usted tiene problemas con el movimiento y con la fricción de las coyunturas, este producto es ideal. Y ya después de lo que había yo leído, a lo que vine al final, decía ahí, usted nunca habrá gozado de una posición, ya sea parado, acostado o en cuclillas para resolver cualquier situación laboral, cualquiera que ésta sea, este es el medicamento indicado. Eso pasa cuando nosotros leemos así la Biblia, malentendemos, malinterpretamos. Malinterpretamos y no ponemos atención de qué es esta conversación, de qué es este comentario, de qué es esta información. Entonces, la lectura principal, ¿verdad?, que se toma para decir que Pedro fue escogido por Jesús para ser la piedra, podemos decirlo así, porque en las edificaciones antiguas iniciaban con la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? Por eso se llama angular, porque era una piedra grande, ¿sí?, que se ponía en los extremos de las construcciones, que ese es el cimiento, la base, el fundamento, ¿sí? Y se le llamaba angular porque a partir de esa piedra, toda la edificación, o sea, todo el cimiento, toda la base, todo el fundamento, ¿sí?, dependía del peso, ¿sí?, y de la posición en que el edificio debía estar situado. Esto, para quien no lo entiende, puede buscarlo en sistemas de construcción antigua. De hecho, todavía en el siglo XX se acostumbró
no sé en México, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos ya ahora se usan cimientos de cemento, de concreto. Pero me tocó, porque yo trabajé también como albañil, y me tocó ver que se ponían piedras en el cimiento. Y se ponían las piedras más grandes, sí, en abajo, y después las piedras más pequeñas, de tal manera que terminaban casi en forma de ángulo. Empezaba en la base así, y después iba así, el cimiento hacia arriba, y así terminaba, en ángulo, así. Bueno, pues de ahí empezaba la construcción, ya sea de ladrillo o de bloque. Aquí no, aquí ahora se hacen con concreto, desde que la plancha y las paredes del cimiento son de concreto. Y bueno, eso se le llama la piedra de ángulo, la piedra que sostiene todo el edificio. Bueno, entonces, esta lectura donde dice Mateo 16 y 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Wow! Aquí dice clarito, Pedro, tú eres piedra, que eso significa Pedro, ¿verdad? Piedra. Y dice Jesús, yo te digo que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está, protestante ciego. Ahí está diciendo claramente que Jesús iba a ser sobre Pedro, ¿sí? El fundamento, la edificación de su iglesia. Bueno, pues sorpresa, amigos católicos, sorpresa, amigos cristianos. No, no estás diciendo eso. Para poder entender qué es lo que realmente le estuvo diciendo Jesús a Pedro, tenemos que entenderlo desde la pregunta que hizo Jesús, ¿verdad?, a sus discípulos acerca de Jesús mismo. Eso está en Mateo 16, del 13 en adelante. Vamos a leerlo y después vamos a explicarlo paso por paso. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Vamos a empezar desde la pregunta, porque hay que recordar que cuando uno empieza a leer desde el principio del origen por lo cual Jesús estaba hablando algo, siempre lo hace con un propósito. Y si nosotros leemos desde el principio de la pregunta, nos vamos a dar cuenta que todo está en torno a Jesús mismo. Vamos a leerlo y explicarlo con la versión Biblia de Jerusalén. Ay, no puedo creerlo. Bueno, parece que mi dispositivo no quiere hacerle display a la Biblia de Jerusalén. Vamos a leerlo entonces en la Biblia latinoamericana.
Y veamos qué dice en esta versión, ¿verdad? Y vamos a explicarlo de la misma manera, como ya lo leímos en la versión Reina Valera. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sobre quién fue la pregunta que hizo Jesús? Sobre Jesús mismo, sobre él. ¿Quién dice la gente que yo soy? Y sus discípulos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas, refiriéndose a Jesús. Bueno, la gente piensa que tú, Señor Jesús, eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Veamos el siguiente versículo. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Verdad? Nuevamente Jesús les viene a preguntar, ¿y ustedes quién piensan que yo soy? ¿De quién está hablando Jesús? De sí mismo, ¿sí? ¿Correcto? Y en el 16 dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿A quién se refirió Pedro? Simón Pedro, ¿a quién se refirió? A Jesús. ¿Y qué dijo que era? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Correcto? Entonces le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El 17 dice, Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que se le reveló a Pedro? De que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, o el Hijo del Dios vivo. ¿Correcto? Ahí vamos. Bueno, perfecto. Leamos el versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y entre paréntesis dice, o sea, piedra. Me gusta. Y le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte del Hades, entre paréntesis, jamás la podrán vencer. Hasta ahí. Ahorita vamos a seguir. Entonces le está diciendo Jesús a Pedro, y tú eres una piedra. Ahora no dice ahí, sobre ti que eres una piedra, voy a edificar mi iglesia. Él dice en otras palabras y separado. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A qué piedra se está refiriendo Jesús? ¿A Pedro o a sí mismo? Piense. No, pues que ahí dice Pedro, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No pierda el hilo, no pierda la secuencia. ¿De quién está hablando Jesús? De sí mismo. ¿A quién le reveló el Padre que era Jesús? ¿A Pedro? ¿Qué fue lo que le reveló Dios a Pedro, el Padre? De que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Correcto? Entonces no está hablando de algo separado, está hablando de algo junto. Vamos a verlo cómo termina esto. Y ahorita lo vamos a probar con la Biblia. ¿Sí? Nuevamente, volvemos a esta lectura del versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte, o sea, del Hades, jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, hasta ahí. ¿De qué reino de los cielos se está refiriendo a Jesús? Del reino de Jesús, ¿verdad? Del reino de él mismo. No está hablando del reino de Pedro. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí vamos. Bueno, quedó duda.
vamos a seguir adelante con la misma palabra de Dios y vamos a comprobarlo. Aquí en este mismo pasaje de la Biblia, el 19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Sí? ¿Sobre qué reino y sobre qué cielo? Sobre el reino y el cielo de Jesús, ¿correcto? Ok. Hasta ahí vamos. El único pedacito que no quedó claro es el 18, donde le dice, y yo digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No quedó claro, pero ahorita lo vamos a aclarar. Y el 20 dice, entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. ¿Sí? Cada versículo se refiere a Jesús. Ahora, ¿por qué dice ahí? Es que tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Lo que Jesús está diciendo es afirmar lo que Dios le había revelado a Pedro. ¿Y qué fue lo que le reveló Dios a Pedro? De que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mesías significa Salvador, ¿sí? Eso significa. El Salvador, según las Escrituras, según la promesa, tenía que ser hijo de David. El rey que había de tomar por herencia el reino del pueblo de Israel. ¿Sí? Y así estaba prometido. Entonces, Israel viene siendo la edificación, ¿sí? Viene siendo la construcción. ¿Y quién es la roca eterna? Jesús. Jesús es la piedra del ángulo, Jesús es la piedra angular, Jesús es la roca de las edades, Jesús es la fuente, el fundamento, el cimiento, donde toda construcción y todo lo que se construye y se edifica se hace con base en Jesús. No quedó claro. Bueno, vamos a probarlo entonces más con la Biblia para ver si queda claro. Mismo Pedro reconoce que él no es una roca, él es una piedra. Ahora, ¿cómo distinguir esto en el griego? La palabra piedra, todos sabemos que es una piedra. Esperemos que sepamos distinguir en lo que es una piedra y una roca. Bueno, en el griego, piedra se escribe Petra. Roca se escribe Petras. Solamente cambia una letra, que es la S. ¿Sí? Roca es un pedazo de piedra. Así, roca. Piedra es un pedazo de roca. Roca es de este tamaño y más grande. Eso es una roca. No puede ser que mi Biblia de Jerusalén haya sido... Oh, ya veo. Qué interesante. Saben que estoy usando esta versión de la Biblia de Jerusalén. Me la cancelaron. Increíble. Me la cancelaron. Bueno, ni modo. Seguiré aquí con la versión latinoamericana. Increíble. Increíble, pero es verdad. Bueno, en el Salmo 118, 22, ya estaba profetizado de Jesús. ¿Sí? Salmo 118, 22. Usted puede buscarlo en su Biblia. Puede ponerle pausa a este video y buscar en su Biblia el Salmo 118.
versículo 22. Dice aquí, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza, ha venido a ser cabeza del ángulo. Wow, otra vez. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Wow. ¿A qué piedra se refiere? ¿A qué cabeza de ángulo se refiere? A Jesús. ¿Quiénes son los edificadores? Vamos a leerlo, sí, ojalá y dé tiempo. ¿Cuántos minutos van? Van 20. Ay, Dios mío. No aprendo a minimizar ni a medir el tiempo. Bueno. ¿Quiénes son los edificadores? Según Pablo, todo aquel que predica a Cristo es un edificador. ¿Y cuál es el fundamento de cada edificador? Es Cristo Jesús. Ahorita lo vamos a probar, ojalá y me dé tiempo, pero vamos a ver qué es lo que dice Mateo 21:42. Póngale pausa. Mateo 21:42. Vamos a ver quién es la roca donde se inicia toda edificación. Mateo 21:42. Dice aquí, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Quién es la roca? Jesús. ¿Quiénes son los edificadores? Los que predicamos el Evangelio. ¿Sí? La Iglesia Católica está predicando un Evangelio donde dice que la piedra donde se inicia la edificación, ¿verdad? Porque según la Iglesia Católica dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El fundamento es Pedro para la Iglesia Católica, no es Cristo. Ahora, ¿quiénes son los edificadores? El clero católico. Y Jesús dice, ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La Iglesia Católica está desechando a Jesús como la piedra, la que es cabeza del ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿no han leído ustedes, amigos católicos, la Escritura? ¿Quién es la piedra? Jesús, no es Pedro. Ok. Veamos lo que dice Hechos 4:11. Póngale pausa. Si usted es más rápido que yo, no necesita ponerle pausa. Hechos 4:11. Y dice ahí en esta porción de la Escritura, si es necesario leer un poquito antes, vamos a leer antes, pero este es el versículo central. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí se está refiriendo a los judíos, a los sacerdotes, a los escribas, a los intérpretes de la ley. Ahora leamos el versículo anterior para que sepan de qué se está refiriendo. Pueden leer todo el capítulo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? Los edificadores, los predicadores, en este caso los apologistas también, están desechando a Jesús. Están defendiendo a capa y espada de que es Pedro quien puso Jesús donde iba a ser edificada la iglesia. Leamos más.
En Efesios 2:20 hay más versículos. Claro, hay mucho más, pero vamos a dar los más principales. Efesios 2:20 dice ahí, oh my God. Bueno, vamos a leerlos desde el 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso dice en Efesios 2, del 20 al 22. Usted léalo con calma, ¿sí? Lea cada palabra, cada texto, cada renglón y analízalo, ¿sí? Aquí dice nuevamente, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Y Pedro era un apóstol. ¿En dónde estaba edificado el apóstol Pedro? Sobre Cristo, ¿sí? Aquí lo dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser para ser un templo santo en el Señor. ¿Sí? Entonces, no es Pedro donde se edifica la iglesia, es en Cristo Jesús donde se edifica la iglesia. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro 2:6. Este es el versículo principal, pero vamos a leer antes y después, ¿ok? Más para que veamos a qué se refiere. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hasta ahí, ¿sí? ¿A qué piedra se refiere? A Jesús. Dice aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Sí? Dice que es escogida. ¿Quién escogió a esta piedra? El Padre. ¿Sí? Y preciosa. No, preciosa no significa que esté bonita, no. Preciosa significa que es de alto precio. Eso significa preciosa. Dice ahí, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿En qué creyere en quién? En Jesús, como piedra principal del ángulo, como piedra principal de la edificación. No es Pedro, es Jesús. Ahora, vamos a leerlo desde el principio, ¿verdad? Primera de Pedro 2, del 4 en adelante. Dice, acercándoos a él, piedra viva, no está hablando de Pedro, está hablando de Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Detengámonos aquí en este versículo número 4. ¿Sí? Dice, acérquense a él, dice aquí, ¿verdad? Acérquense, ¿a quién? A la piedra viva, desechada por los hombres. ¿Quién desecha a Jesús como la piedra principal de la edificación? La Iglesia Católica. Amigo católico, abra los ojos. ¿Sí? No se refiere a Jesús a Pedro cuando le dice, y tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, lo que está diciendo Jesús es confirmar la declaración de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bueno, pues sobre este Hijo del Dios vivo, sobre este Mesías, sobre este hombre que es la roca, edificaré mi iglesia. Eso se está refiriendo Jesús con Pedro. Pero hay que leer. Si usted no lee, nunca lo va a entender así. Si usted nada más lee un párrafo, si usted nada más lee un renglón y nada más va a entender lo que lee ahí, eso es exactamente lo que usted va a ver y nada más. Lea antes y lea después.
Vosotros también como piedras vivas, ahora dice como piedras vivas, vamos a traducir en nuestro idioma actual, pero ustedes también como piedras vivas. ¿Cómo le puso Jesús a Pedro? ¿Verdad? Simón, Pedro. Y Pedro, recuerde que en griego es Petra, que es piedra. Y nos llama también a nosotros. Y ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Wow! Por medio de Jesucristo. Entonces, Pedro no solamente es la piedra, también nosotros somos piedras. Somos parte de la construcción. ¿Sí? Claro, también si tenemos en cuenta lo que los apóstoles enseñaron, porque ellos estaban basados en Cristo Jesús. Ok, entonces continuamos. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Si usted cree, entonces acepte esto que es una verdad. 7. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso. Fíjese bien, para los que si usted cree, ¿qué es lo que debe creer? Que él es la piedra, que él es el fundamento, donde está parada la edificación. Pero para los que no creen, dice aquí, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Fíjese bien, ahí dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, usted reta a Dios diciendo, no, es Pedro. Ahí dice clarito. No, Jesús está diciendo, está afirmando la declaración de Pedro. ¿Sí? No perdamos el hilo, no perdamos la secuencia de ese diálogo. Y aquí lo dice muy claro también. Jesús es la piedra. Y dice que como la gente no lo acepta, tropieza en esa piedra. Sí, que es Jesucristo mismo. Y dice aquí, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Amigo católico, no sea desobediente. Yo sé que usted ama a Dios, simplemente que ha recibido la información equivocada y aquí nosotros se la estamos dando, la información correcta. Y aquí paro con esta lectura. Vamos con otra más. ¿Cuál era la lectura? Ahora, se ha dicho que Pedro vino a ser la cabeza de la iglesia y que el sucesor de Pedro, que es el Papa, es cabeza de la iglesia. Y según la escritura, no. Según la escritura, quien es cabeza de la iglesia es Jesús. Vamos a leer lo que dice en Efesios 5, 23. Nuevamente, si usted es más lento que yo, póngale pausa. Efesios 5:23. Y si usted es más rápido que yo, pues yo creo que yo mismo le voy a tener que poner pausa a mi propio video. Efesios 5:23. Dice aquí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. ¿Quién es cabeza de la iglesia? ¿Quién es el líder de la iglesia? Jesús, no es el Papa, no es Pedro. Colosenses 1:18. ¿Sí? Dice el 18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí? Según aquí las Escrituras, Jesús es la piedra, Él es la roca del ángulo, la piedra principal, el fundamento, el cimiento, ¿sí? La base. No es Pedro. Amigo católico, le han engañado, le han mentido, ¿sí? Como dije en un video anterior a este, yo sé que usted va a ser como aquella mujer, ¿verdad? Que la está golpeando el marido y grita auxilio, socorro, y va alguien en su ayuda y cuando de repente ven que lo están golpeando, salta la mujer como fiera y empieza a golpear a su defensor. Déjalo, déjalo, no te metas en lo que no te importa, él es mi esposo, él tiene derecho de hacerme lo que quiera. Y golpea a su defensor. Yo estoy defendiéndole. Usted también me va a jalar el cabello, me va a arañar, me va a golpear también y me va a decir, quítate, no, ¿a ti qué te importa? Piense lo que le estoy diciendo, ¿sí? Si yo hablo mal diciendo algo de la Iglesia Católica, no es contra el creyente, no es contra el laico, es contra los sacerdotes, contra los obispos, contra los cardenales, contra el Papa y contra los apologistas que dicen mentiras, que dicen herejías, que dicen blasfemias y sobre todo que siembran el odio hacia nosotros los protestantes. ¿Sí? Yo hasta ahorita nunca he visto que no estén fomentando el odio hacia nosotros. Lo han fomentado de una manera que ya la gente nomás apenas leemos la Biblia y no. ¿Sabías tú que no todo está en la Biblia? Ups, perdón, no. Ya lo vi en los videos aquellos donde les dicen que no deben de creer todo lo que dice la Biblia porque la Biblia no está completa. No en cuanto a fe, no en cuanto a prácticas, no en cuanto a doctrina. Hay cosas que están fuera de la Biblia que son verdad y que son las que deben de tomar en cuenta la iglesia, ¿no es cierto? Aquí la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es inspirada. Bueno, va a ser otro tema, no lo voy a tomar mucho ahorita en cuenta. Y lo que sí quiero decir y recalcarle es que usted necesita leer la Biblia. Necesita leer mucho la Biblia. No lea y solamente interprete lo que dice un párrafo. Lea anteriormente y lea posteriormente para que pueda tener la idea completa de lo que encierra el mensaje, el diálogo, la conversación, ¿sí? No se conforme con lo que le dice la gente. Es más, no se conforme con lo que yo estoy diciendo. Usted tome su Biblia. Siervo inútil, eres un mentiroso, acabo de leer la Biblia y eso no dice lo que tú dices. Oh. Entonces, si usted me refuta con la Biblia que yo me equivoqué, yo me vuelvo a la Iglesia Católica. ¿Sí? Pero si usted me insulta y todo eso, yo a lo mejor lea su comentario, pero no le voy a contestar. ¿Sí? Espero que que vea el video anterior a este, donde lo titulo Odio a los católicos. No le odio. Odio la mentira, odio la blasfemia, odio la herejía, odio la difamación. ¿Sí? Difamar es decir mentiras. Entonces, si usted ve que yo hablo mal del sacerdote Toro o del Papa o de alguno otro, cheque que estoy diciendo la verdad. Eso no es difamar. Eso no es calumniar. ¿Sí? Calumniar son con bases en mentiras, con bases con el deseo de destruir, con dolo. ¿Sí? Yo no lo hago para destruirlos a ellos. Yo hago para ponerlos en evidencia de que están diciendo herejías, blasfemias, mentiras y sembrando odio. Creo que con esto termino. En otro video muy próximo vamos a hablar de las llaves
he visto muy pocos predicadores que hablen de las llaves. ¿A qué se refiere Jesús cuando le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a hablar de eso en otro video. Se va a sorprender muchísimo a qué se refirió Jesús. Bueno, pues tengan buenos días, tengan buenas noches, descansen y que Dios me los bendiga.